Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos una entrevista que tiene cierta delicadeza. Hoy vamos a hablar de la supervivencia a los abusos sexuales en la infancia. Y para ello vamos a tener con nosotros a la psicóloga clínica Carol Galleguillo Sáez, autora del libro 50 preguntas frecuentes de un sobreviviente de abuso sexual infantil. Es una entrevista que tiene, como he comentado, puntos delicados. Creo que es muy interesante, así que vamos directamente con ello y espero que lo disfrutéis. Ya estamos en la entrevista con Carol Galleguillos. Muy buenas, Carol. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida. La primera pregunta Gracias. que me gustaría hacerte es ¿quién es Carol Galleguillos y cuál es su trayectoria? Bueno, para quienes no me conocen, me presento. Como decías tú, Carol Galleguillo, y voy a incluir el apellido de mi madre porque es importante también. Carol Galleguillo Sáez. Soy psicóloga clínica, me especializo en trabajar con adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Llevo trabajando en esto, sacaba la cuenta el otro día que hablábamos, yo creo que unos 14 años aproximadamente, y es como trabajando en esto, pero ya desde que estudiaba tenía claro que era algo que me gustaba, que me apasiona, y uno dice por ahí, dedos para el piano. Me gustó Ujú. desde el principio. Hace unos años, unos 6 años aproximadamente, publiqué mi primer libro llamado 50 preguntas frecuentes de un sobreviviente de abuso sexual infantil. Sí, que así es como te Me descubrí. Lo compré debajo de Claro, casa. claro, porque, bueno, como ustedes me escucharán, soy chilena. Muchos de los que nos escuchan de España, escucharán acá algunos modismos. Yo trato de no hablar en chileno, pero a veces se me escapa, así que me dices tú si de repente cuesta entender alguna palabra en particular. No, no creo Bueno, que sea muy complicado. No creo que haya no, es que yo problema. suelo hablar muy en chileno y de repente me dicen como, oye, eso se entiende solo acá. Ese libro al que hemos mencionado tenía por intención ser un libro más que de teoría, porque esa información está en otros lados, sino que ser un libro para trabajar, con un libro como herramienta terapéutica en sí. Yo pensaba, algunas personas que ya pueden ir asumiendo o decir en voz alta que fueron víctimas de algún tipo de estos eventos cuando niños, tienen la posibilidad, de acuerdo si lo dan sus finanzas o no, de acudir en busca de psicoterapia. Pero, ¿qué pasa con todas esas otras personas que no están en ese momento en sus vidas donde pueden decirse, primero, a sí mismas y segundo, delante de un tercero, sí, efectivamente esto me pasó cuando niños? Esas personas siguen necesitando ayuda, pero no están en ese momento en que pueden hacerlo, no pueden dar ese paso al frente. ¿Cómo no le vamos a prestar algún tipo de servicio, algún tipo de opción a esas personas? Y en base a ello es que me puse a reunir las preguntas que más usualmente llegan tanto a mi despacho como hacia abogados, hacia trabajadores sociales. Surgió este libro, 50 preguntas, que fui respondiendo también con la ayuda de otros profesionales. Contacté a cerca de 10 colegas de distintas áreas que se dedican también a trabajar con sobrevivientes, educadores, como te decía, abogados, psicólogos infantos juveniles, psicólogos de adultos, trabajadores sociales, hasta un filósofo hay por ahí. Y a todos les hice las mismas preguntas. Y le dije, ¿cómo contestarías tú esta pregunta si te llega a ti en particular de tu vértice? Y yo desde el mío. Y con esta complementariedad fui construyendo y redactando yo misma luego las preguntas y luego las re-redacté para que no solamente fuese una entrega de información, sino que una intervención terapéutica. Es decir, yo me hacía la pregunta, ¿qué le duele al consultante que está delante mío y que formule esta pregunta? Por ejemplo, ¿es normal que haya callado esto durante tantos años? Y me preguntaba, ok, ¿qué le duele a la persona que hace esa pregunta? ¿Cómo redacto yo la respuesta? No solamente para responder a esa pregunta, sino para sostener la emocionalidad de quien lo está leyendo por el otro lado. Sostener la emocionalidad te refieres a mantener la atención, por ejemplo. A poder intervenir emocionalmente con lo que le está doliendo. Es decir, sé que esto te duele, sé que fue difícil de poner sobre la mesa. Sé que probablemente cuando lo pones ahí te preguntas de, por ejemplo, tu mamá o tu papá que te han hecho la misma pregunta y te han dicho, ¿qué te pasó? ¿No te lo estarás inventando ahora? Como considerando todas las otras variables que pueden doler en el alma y que acompañan a quien hace esa pregunta. Un libro que, por ejemplo, también consideró los últimos capítulos, está pensado no en el sobreviviente, sino que en los familiares y en la pareja, por ejemplo, que son víctimas indirectas también. Y bueno, ya que me preguntas que quién soy, también
coanfitriona de un podcast de hermano acá, amigo, que se llama Postraumático, que llevamos casi 10 meses, 11 meses con capítulos al aire donde hablamos de trauma psíquico y te cito. ¿Y dónde pueden encontrar nuestros oyentes de tu podcast? Mira, sobre todo en Spotify. Estamos ahora abriéndonos a nuevas plataformas, pero donde ¿En más iVoox? nos pueden escuchar. En iVoox también está. Exacto. Que tú nos diste ahí el dato, estamos recién llegando, ahí nos pueden encontrar, pero donde tenemos más tiempo, por ejemplo, en Spotify. Tenemos hasta un Instagram donde nos pueden encontrar y tratamos de ponerle un poco de humor a esto que es tan difícil de nombrar. Junto a mi amiga Astrid May, que es increíble también. ¿Cuál es el Instagram para que los oyentes puedan mirarlo si quieren? Es T como el brebaje, es T postraumático, que es un juego de palabras, ¿verdad? Sí, sí. Y yo recomiendo a los oyentes que curioseen, que lo ojeen un poco, que se escuchen también el podcast, porque si les gusta el contenido de la entrevista de hoy, de muy seguro que el contenido de vuestros episodios les va a encantar. Y empezando un poco ya con las preguntas concretas, quería preguntarte, Carol, ¿cuánto de destructivo es para la mente de una persona los abusos sexuales en la infancia? Muchísimo y por muchas razones diferentes. Primero hay que considerar que el aparato psíquico se está construyendo y armando en la infancia. Nuestro cerebro está en pleno desarrollo y por ende las experiencias vitales, las experiencias más constitutivas, más importantes en este periodo también van a ser parte de alguna manera de la construcción del quien yo somos. También es importante considerar que cerca del 75% de los abusos realizados a niños, niñas y adolescentes son realizados por alguien de confianza, mayoritariamente alguien de la familia, y dentro de la familia, principalmente alguien que tiene a su cuidado el niño o la niña, una figura en general paterna, padre, hermano mayor, tío, abuelo. No es el único en ningún caso, pero es el número que más se da. Entonces, pensemos cómo se sitúa en la construcción de la pregunta del yo soy, como yo soy en el mundo. Cuando la persona a quien te fue dado tu cuidado, es decir, tu familia puso ahí la confianza, rompió ese pacto de confianza y lo utilizó más aún para agredirte. ¿Cómo confío entonces en el mundo? ¿El mundo puede ser un lugar confiable o no después de eso? ¿Cómo establezco vínculos estrechos a lo largo de mi vida? A lo largo de mi vida me refiero el día de mañana cuando entras al colegio, no sé, un amigo, una profesora más grande, una pareja. ¿Cómo sé si puedo confiar en la otra persona? ¿Cómo sé alguien que me dice que me ama, si realmente me ama? ¿Cómo leo las emociones del otro? ¿Cómo confío en la palabra del otro? Y además, si consideramos que la gran mayoría de los abusos no son develados, no salen a la luz, sino hasta 20, 30 años después, ¿qué significa? Que mantengo en silencio no solamente el relato de lo ocurrido, sino que las sensaciones somáticas, por ejemplo, o la explicación y el entendimiento que doy a lo sucedido. ¿Qué pasa ahí entonces? Crezco con una confusión, con todo revuelto, como dicen por ahí. El agresor probablemente me va a dar su propio relato. No, es que hacemos esto porque eres muy especial, eres único para mí. Esto que tenemos es algo distinto, es porque tú eres mi favorito, eres el que más quiero. Primero, lo que ocurrió con un caso de un abuso sexual en la infancia es un delito de vulneración grave, que además es de carácter traumático, que además ocurre la mayoría de las veces en un contexto cercano y de confianza, y que además afecta al cerebro en desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todas maneras puedes llegar a ser muy destructivo. Deja al cerebro en estado de hiperalerta, de huida, de lucha, de indefensión. Muchas veces también, dependiendo de qué tan pequeños somos, de disociación, nos construimos en torno al trauma. ¿Y cómo internaliza o se explica un niño o una niña los abusos sexuales? ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo lo digiere? Mira, es muy importante la pregunta que tú haces. Yo creo que la explicación se divide en varias fases. Primero hay que preguntarnos qué tan pequeña es el niño. No es lo mismo un niño, por ejemplo, de 2 años, que quizás lo que le dice el agresor o agresora es que están jugando al doctor, o porque el niño sabe que los doctores tienen que revisar su cuerpo, o que lo está limpiando, o un niño pequeño que usa pañales, que le está diciendo que está mudando, quizás le está haciendo un cambio de pañales, o un niño ya más grande, de 6, 7 años o de 8 días, que le dice como, oye, esto tenemos que guardar el secreto, que sabe que es algo incómodo, pero
pero no le termina de cerrar, o ya un adolescente que sabe que esto es una agresión. Entonces, en primera instancia te diría, depende de la edad del niño, pero a grandes rasgos me adelanto a decir que lo que más prima, sobre todo pensando en los indicadores que anteriormente dije, como la confianza, un vínculo estrecho, es la confusión. El relato del agresor muchas veces es muy disonante con lo que estoy sintiendo emocionalmente y con lo que está sintiendo mi cuerpo. Me explico. El agresor me puede decir que es un juego, pero yo he jugado antes. Y cuando juego lo paso bien. Y esto dentro emocionalmente, me estoy poniendo la mano en mi pecho, y esto emocionalmente no se siente bien. Pero si el adulto en el cual confío, y los adultos saben, porque vivo en una comunidad adultocéntrica donde a los niños se les enseña de muy pequeñitos que el adulto sabe, que el adulto sabe más de nuestra experiencia que nosotros mismos. Acuérdense que le enseñamos eso a nuestros niños. Entonces, el niño pequeñito, si el adulto dice que está jugando, aunque emocionalmente no se sienta como juego, si el adulto dice que un juego tendrá que ser, pero se sigue sintiendo raro. Y quizás a nivel corporal, algo de mi cuerpo siente también una ambigüedad. Algo del cuerpo puede doler y algo del cuerpo puede ser agradable, pero un agradable que no había sentido antes, que no tengo cómo ponerle nombre. Entonces, todo esto yo digo que es como que se mezclara en la juguera y sale todo confundido sin un adulto que lo puede palabrear, a los psicólogos que nos están acompañando, sin un adulto que lo pueda mentalizar. Y por ende, la experiencia por parte del niño es difusa. Y por ende, esa es una de las miles de razones por las que al niño también le cuesta decirle a un adulto de cuidado lo que le está pasando que no le gusta. Porque no lo entiende. A medida que el niño va creciendo, lo va procesando de una manera distinta. Por eso también es tan importante, por ejemplo, los programas de psicoeducación o educación sexual que se pasan en los colegios, donde pueden decir delante de muchos niños como, esto está mal. El niño que quizás lo está viviendo desde los 2 años y por ende no tenía sino que normalizarlo, lo empieza a ver desde otro punto de vista y empieza a decir, espérate, no es normal. Y por eso pueden ser uno de los lugares en que más suelen develar los niños, cuando empiezan a enseñar esto en lugares bien tratantes como de colegio. Y el adolescente muchas veces lo vive desde la culpa, desde una sensación de copartícipe. Yo ya soy grande, yo ya puedo hacer un montón de cosas por mí mismo, entonces no es algo que me están haciendo, es algo que estamos haciendo. Claro. No se ponen en el lugar de víctima, sin entender todos estos otros elementos que forman parte, ¿verdad?, de los elementos abusivos, que no es simplemente la transgresión física, sino esta serie de transgresiones sistemáticas no visibles que suceden antes de la transgresión física y que lo posibilitan. En adolescentes el sentido de autoría del acto se comparte, o sea, casi sin quererlo. No, claro, no es para rajatabla para decirte todos, pero en mucha mayor medida, porque claro, las estrategias que utiliza el agresor o la agresora para este niño pequeño que le dice que es un juego, en el adolescente le dice, ah, pero a ti te gusta. Por ejemplo, si es un adolescente masculino y en el momento en que lo está agrediendo se produce una erección, que es muy posible, de hecho probable, porque el cuerpo siente y el cuerpo reacciona a estímulos nerviosos, sea agradable o no sea agradable. Entonces, si el cuerpo reacciona, el agresor le dice, ¿viste que te gusta? ¿Viste que es algo que estamos haciendo en conjunto? O si es una chica, del mismo modo también, ¿verdad? O si el agresor es un masculino, también y el agresor tiene una erección, le puede decir, ¿viste lo que provocas en mí? Esto solo lo provocas tú en mí. Entonces la niña o adolescente que está como empezando a entender esto es como, chuta, algo debo tener malo que produzco una erección en esta persona que no lo hace con nadie más. O sea, obviamente es algo mío. Claro. El niño, niña o adolescente siempre tratan de cuidar para salvar a este otro adulto. Entonces es más, comillas, fácil o protector para la propia supervivencia que la, comillas, maldad o lo malo están dentro de ellos. Si cambian, si arreglan las cosas, no son buenos y la gente sigue siendo buena, de alguna manera. Exacto. Así salvan al otro, porque si no estarían tirando al suelo a su papá, a su Claro. mamá, a su tata, como no, eso es demasiado costoso para la mente humana. Lo malo tiene que estar en mí, si no, no tiene sentido. Pues una faena, porque yo creo que eso es la base del hackeo posterior en la adultez. Es la base de la Sí, pues, internalización de la culpa. sí, la Sí. culpa se da en el otro, se instaura en el otro antes de la transgresión de abuso. Voy a poner un ejemplo que me parece súper ilustrativo. Vamos a suponer una familia, una madre con su hijo, que llega el fin de semana, el domingo, a la casa familiar donde se juntan todos los domingos a hacer, no sé, un asado. No sé si está popular allá como acá. Y los asados familiares, ya, los almuerzos del domingo. Sí, ¿Sí? vale. El almuerzo Almuerzo familiar.
Ya, almuerzo familiar, que acá es como casi que una institución por sí sola. Y la mamá le dice al niño, oye, sin comer dulce antes del almuerzo, como sin chocolate y dulce y golosina antes del almuerzo para que te comas la comida. ¿Ok? Y en una de esas viene un tío, una tía, y le dice, oye, ven, ¿qué? Ven, si te conviene. Y lo lleva al closet de la casa familiar. Le dice, toma, pero que no se entere tu mamá. Y le pasa un chocolatito. Solo eso. Nada más que el chocolatito. Nada más. Y eso siguió pasando constantemente por los meses. No hubo ninguna otra transgresión que el pasar el chocolatito a escondidas. ¿Qué instauramos ahí? La dinámica del secreto, el silenciamiento, la complicidad, algo que ahora haces tú sin que yo te lo pida. El niño probablemente es el niño el que le pida ahora al adulto ir al closet, porque le está pidiendo el chocolate. Algo que ocultamos de los padres y el favoritismo, por ejemplo. Entonces, cuando ocurra, si es que ocurre, la primera transgresión de lo físico, no sé, la mano quizás que lo abrace de una manera que se siente incómoda, porque la transgresión o el abuso sexual es de a poco, no es llegar y de una manera brutal poner la mano en la entrepierna, perdónenme lo brutal de mi ejemplo, sino que va ocurriendo de a poquito. Entonces, cuando pone la mano quizás, no sé, en la pierna, de una manera que se siente como, que es un poquito rara nomás, ya no tengo cómo ir y decirle a mi mamá si en verdad estaba haciendo algo donde yo fui voluntariamente y llevaba meses haciéndolo. Y de hecho, yo le pedí al tío que fuéramos para allá. Claro, se establece una Entonces, complicidad, una especie ¿sí? de encubrimiento, sí. Y de copartícipe. Es algo que hacemos juntos. Es algo que yo busqué, es algo que yo decidí callar, es algo que me trae beneficio. Entonces, cuando ya ocurre la primera transgresión de carácter sexual propiamente tal, la víctima ya está tan entrampada con todo este sistema que la posibilidad de hablar es tan pequeñita que no consiste o no se basa solamente en la confianza que hay en el vínculo con su cuidador, con la mamá, por ejemplo, sino que en todas estas otras dinámicas que están impuestas antes, que generan un vínculo muy fuerte y muy potente con esta persona que está agrediendo. Piensen ustedes que el agresor o agresora no agrediría tan sistemáticamente y a tanta gente si no supiera que el vínculo del secreto es tan poderoso. Vale. No se arriesga. ¿Qué generaría más daño? ¿Los abusos por parte de un desconocido o por parte de una figura de vínculo? Mira, parto siempre con hacer el disclaimer o la advertencia, decir que no es como una tabla de doble entrada que ponemos el tipo de abuso y nos da inmediatamente el tipo de daño. No es tan así la cosa, siempre es caso a caso, así que quienes nos estén escuchando, la respuesta que yo voy a dar no es única para todos, pero sí puedo decir a grandes rasgos lo que uno ve. En general hay algunos factores que influyen. Por ejemplo, vínculo con el agresor. Cuando tú decías como un desconocido, claro, si es una persona que va caminando por la calle y te toma y te agrede versus que es tu papá, tu mamá todas las noches que cuando estás dormido entra a tu pieza y se mete a tu cama, es muy distinto porque no solamente el cuerpo es el agredido, en ambos casos el cuerpo es el agredido, sino que emocionalmente tu lugar de confianza, tu forma de vincularte con el resto, tus figuras protectoras, la configuración del yo soy, el tema de identidad, la sintomatología, la disociación, la supervivencia, es súper distinta. Si mi silencio o que sigan ocurriendo los abusos posibilitan que yo siga comiendo, por ejemplo, no es lo mismo que una situación que ocurrió solo una vez de alguien que ni siquiera sé su nombre. Así que en ese sentido, y para responderlo de una manera simplista, generaría más daño cuando es por parte de una figura vincular. Y bueno, esto ya más a nivel clínico. ¿Cómo se presentan los síntomas traumáticos por estos eventos? Cuando ya son adultos, ¿eh? No tanto en la infancia, sino en la adultez. Mira, yo doy una explicación que toma los distintos momentos, infancia, adolescencia y adultez. ¿De acuerdo? Así que trata de entrar con ello y ustedes traten de imaginarse lo que voy a hacer, porque voy a hacer una explicación con las manos, traten de imaginarse. Voy a juntar las dos manos como en puño al centro y voy a decir que este es el momento cero. Imagínense igual que el Big Bang, cuando ocurre esa primera explosión inicial. Ocurre una primera explosión, y pareciera que si sacamos la foto del segundo 2, como que quedaran distintos esquirlas o pedacitos de esta explosión alrededor, en 360 grados, de lo que era este puñito, ¿verdad? ¿Me están siguiendo con la imagen? Ya, ahí es donde podemos ver el daño en un primer momento.
daña o genera algún tipo de herida a los 360 grados de lo que era ese primer momento inicial. Por ejemplo, si yo tenía 4 años, ¿cuál era mi todo a los 4 años? Bueno, probablemente iba al jardín de niños, probablemente también estaba teniendo un primer vínculo con la comida, con la alimentación, con la figura de autoridad, a responder el sí, el no, a mi relación con pares. Por ejemplo, estoy tirando algunas ideas, ¿ya? Entonces es muy posible que esas áreas que formaban parte de mi todo a los 4 años se vean heridas, heridas de algún momento. Quizás le llegó una esquirla más grande, una herida de gravedad, quizás una esquirla más pequeña y vemos el área quizás solo un poco irritada. Ahora pensemos que este Big Bang sigue creciendo porque no se detuvo y no se pausó a los 2 segundos de ocurrencia. Siguen creciendo y expandiéndose a quizás a que tengamos 30 años. ¿Qué áreas forman parte de mi vida ahora a los 30 años? Bueno, quizás tengo una pareja, quizás tengo una vida sexual activa consentida, quizás tengo trabajo, quizás también estudié algo, quizás ahora también tengo una relación con mis padres adultos, pero también con mis hijos. Entonces, estas nuevas áreas que no formaban parte de mi vida cuando era pequeñito, ahora aparecieron en el mapa y le pueden llegar de todos modos algún tipo de oleaje de alguna esquirla que había quedado dando vueltas. Esa área de laboral no existía cuando yo tenía 4 años, pero sí estaba el área de lo social, de mi relación con el medio, por ejemplo, cuando iba al jardín de niños, y que ahora se traduce en el área laboral. Que algo tan potente, tan traumático, esa es la palabra que estamos utilizando, de orden traumático, que ocurre tan temprano en la vida, es muy posible que afecte a gran medida de las áreas que conforman la vida del ser humano y que esas áreas van a ser distintas dependiendo de la edad de la persona y las circunstancias vitales que está viviendo. Ahora, alguna área le puede haber llegado una herida más grande y que sea evidente, y a otra área quizás algo más chiquitito y que solamente bajo la lupa quizás de la psicoterapia la podemos ver. Pero es común que la envergadura sea muy amplia. Entonces, síntomas. Hay un autor que lo conocerán probablemente quienes se dedican a este tema, que me gusta porque siento que agrupa de una manera muy sencilla y didáctica la envergadura del daño. Es Finkelhorn y habla de las dinámicas traumatogénicas y dice 4. Sexualización traumática, es decir, el cuerpo y la sexualidad se pueden ver agredidas. Justamente fueron quienes recibieron en primer medida la agresión. 2. Traición, el vínculo de confianza que te tenía que proteger falló en la protección, porque por algo te ocurrieron los abusos, pero además quien te tenía que cuidar quizás te agredió, entonces quizás las personas pueden ser mentirosas, te traicionan el vínculo. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, cómo confío en distintos ámbitos, en mí mismo, en el otro con quien establezco un vínculo, pero también en el mundo. Por ejemplo, se puede ver en gente que busca trabajo y pide mucho menos en cuanto a su pretensión de renta, porque no confío que el mundo es suficiente para devolverme aquello que necesito. Tercer punto, estigmatización. Es como de sentir que tuviese un letrero en la frente y que dice, hola, yo fui abusado, entonces todo el mundo me va a tratar como que fui abusado. Y cuarto, indefensión. No me pude proteger cuando niño, nadie puede, entonces en verdad nunca me voy a poder proteger de las cosas que me pasan en la vida. Me van a seguir pasando una y otra. Es como indefensión aprendida. Entonces, Sí, sí. estas 4 dinámicas que menciona este autor creo que agrupan también la gran envergadura donde podemos ver los daños. La siguiente pregunta que te quiero hacer es si la culpa y la vergüenza tienen una gran presencia en estas víctimas, si se va a destruir el autoconcepto. Tienen una gran presencia y te diría no solo eso. Vamos a nombrar la culpa, la vergüenza, el miedo, la ansiedad, la tristeza y la rabia. Parece que son cosas que están bastante comunes en las personas en el día a día, no parecen cosas tan ajenas al parecer. Claro. ¿Ya? Pero si uno lo piensa en una persona que vivió trauma temprano, y con esto de la complicidad que te mencionaba con el ejemplo de este closet, son cosas que se siguen presentando a lo largo de la vida. La culpa donde parece que algo hice. La rabia, pucha, ¿por qué me lo hicieron a mí? No tendrían que haberlo hecho. ¿O por qué yo fui a ese trozo? ¿Por qué me gusta el chocolate? La tristeza, ay, pero me da mucha pena porque me tuvo que haber pasado a mí, no quiero que me haya pasado, destruyó mi familia, el miedo. ¿Y si hablo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a quedar la escoba, como decimos acá, que la embarrada? ¿Voy a terminar yo destruyendo la familia por hablar? No por lo que ocurrió, sino porque hablé. Todavía tengo miedo, siento vergüenza. No quiero decirle a mi mamá, a mi abuelita lo que pasó, lo que hice finalmente. Y la culpa, la culpa, la culpa.
la culpa, suelen ser sensaciones que acompañan en mayor o menor medida gran parte de la vida de la persona, sobre todo si no lo ha trabajado en términos terapéuticos. Hay que pensar, como lo hemos mencionado anteriormente, que estaremos presentes lo más probable frente a un trauma. Cuando estamos presentes, lo más probable, frente a un trauma y de las características que estamos hablando, digo probablemente porque no me voy a poner a diagnosticar a gente que no conozco de manera irresponsable. Por eso hablo de mayoritariamente o muy posiblemente. Posiblemente también podríamos estar frente a lo llamado trauma complejo o estrés postraumático complejo. Creo que aquí han hablado en algún capítulo de eso, pero hay cierta sintomatología propia y característica de eso. Eso ya si nos ponemos a diagnosticar con el DCM o el CIE-10 en el brazo y decimos, bueno, necesitamos un diagnóstico clínico, hagamos un diagnóstico clínico. Ok, ¿tiene reexperimentación usted, mijito? ¿Qué puede ser reexperimentación? Flashback, sueño, sensación física. Ya. ¿Tiene evitación? Hay lugares que no puede ir, que le complican mucho. Tienen 4, vamos ya del DCM, que es un manual estadístico para el diagnóstico de trastornos de enfermedades mentales, tiene 4 áreas de criterios. Y cada lista, o sea, cada ítem tiene una lista para abajo de ciertos criterios que tienes que cumplir. Yo no los voy a decir todos acá porque la lista es larga y además yo ya conozco a mi gente, van a empezar todos con un cuadernito y un lápiz a diagnosticarse y decir, sí soy, pero es algo que un clínico puede hacerlo por usted. Y cuando es complejo es porque ha sido crónico en el tiempo, porque es de características en tu infancia temprana y porque tiene otras características usualmente. Todo esto afecta sí o sí en el autoconcepto. Tú me preguntabas si se destruye. Más que si se destruye, muchas veces, si ocurrió en la tierna infancia, Se quizás no se malforma, alcanzó a quizás. construir. Claro, Sí. se construye o se arma, se estructura de una manera distinta. Pensemos, por ejemplo, en lo disociativo. Los niños son casi que por definición medio disociados, porque, ¿verdad? Tienen distintas partes, si lo ponemos así. Y a medida que se va avanzando en la infancia, 6, 7 años, esto se va integrando y vamos formando un yo más o menos estructuradito que responde a la pregunta del yo soy. Cuando hay un estrés postraumático severo, complejo en la tierna infancia, es muy posible que esto no se termine de integrar de buena manera. Y ahí aparecen o pueden aparecer todo lo que son los trastornos o síntomas disociativos. No quiero hablarle en chino a quien no es clínico, psicólogo clínico, pero hay una diferencia entre tener síntomas de característica disociativo versus tener un trastorno disociativo. Lo voy a poner en un ejemplo de la salud física. Es súper distinto tener una bronquitis, porque yo ahora tengo una bronquitis porque, no sé, me enfermé, quizás tengo un síntoma respiratorio, versus que tengo un EPOC o que tengo asma. En ambos puedo tener síntomas en la esfera de lo respiratorio, pero crónicamente de maneras muy distintas. Lo disociativo también es así. Podemos ocupar, por ejemplo, lo disociativo como un mecanismo de defensa, puede ser un síntoma o puede ser también un trastorno. Son cosas distintas, pero algo de esto es posible que esté presente también en gente que ha vivido esto de manera crónica, severa y muy temprano en la infancia. La siguiente pregunta tiene que ver con la reacción familiar. Y si la ocultación de los abusos por parte de la familia puede provocar mayor destrozo aún que el propio abuso sexual o empeorar más las cosas. La respuesta corta, sencilla y simple es sí. Vale. De hecho, hay distintos estudios que hacen la comparación de personas que han vivido distintos tipos de abuso en la infancia, que han tenido una develación con credibilidad del entorno versus aquellos que han tenido una develación con una retractación, palabras de Barudi, producto de la presión familiar porque diga que eso no pasó. El niño devela y dice, el abuelito me hizo no sé qué. Y Sí. un primer caso que la familia diga, no, mijito, ¿cómo puede ser? Oye, tu abuelo, vamos a denunciar, te vamos a llevar al psicólogo el niño, vamos a hacernos cargo de esto, no ves nunca más a tu abuelo. Caso 1. Caso 2. Mijito, ¿estará seguro? No diga esas cosas del abuelo, está mal mentira. Usted mintió, mijito, ¿ah? Yo sé que usted mintió, a ver, dígame. Lo que usted me dijo es mentira, ¿cierto? Dígame, es mentira, ¿cierto? Y niño de 4 o 5 años, temblando entero, mirando a este adulto, sí, mamá, sí, mentí. ¿Viste? No hay que mentir, no hay que decir esas cosas. Ay, mire que andar mintiendo ahora. Si lo ponemos un paralelo donde hipotéticamente nos imaginamos que la transgresión en la esfera de lo físico, sexual, fue idéntica y lo único factor que cambió es la respuesta del entorno, evidentemente la segunda respuesta donde los adultos se ponen encima, niegan y propician
fuerzan la retractación por parte del niño, la niña y el adolescente, evidente e indudablemente, el daño va a ser mucho, mucho mayor. El mayor factor protector es la credibilidad por parte del adulto. De hecho, este segundo caso es mucho más posible que a este niño lo siga agrediendo, ya sea este mismo abuelo o cualquier otro agresor en su vida. Por la indefensión aprendida, me imagino. Sí, por la indefensión, la estigmatización, la traición, la sexualización traumática, por las 4 cosas que nos decía nuestro amigo Finkelhor, que espero que no esté escuchando. Y un poco al hilo esto de estos elementos que son más dañinos. ¿Cuáles son los elementos que más dirías que son determinantes para que pueda haber más daño? ¿Podrías decirnos cuáles son los elementos su presencia mezclados entre sí pueden dar un mayor daño? La mayoría lo hemos mencionado acá, pero lo vamos a sistematizar. Primero, el vínculo con el agresor o agresora. Distinto que esta persona desconocida que va caminando por la calle versus que es el papá o la mamá que me cuidan todos los días y que me tienen que proteger, darle alimento, porque eso significa además que no son solamente todo el tiempo malos. Si fueran todo el tiempo malos, es más fácil decir, ok, esta persona es mala y lo ubico en ese lugar en mi vida. Esta persona también me cuida, también me da alimento, también me arropa en las noches y me da un besito de buenas noches en la frente, también me hace cariño, también me hace feliz. Entonces es más difícil de integrarlo. Vínculo con el agresor o agresora. La edad de ambos, ¿qué edad tenía el niño, la niña, el adolescente? ¿Qué edad tenía el agresor? Es distinto cuando te agrede a alguien de una edad similar, que ahí tendríamos que entrar a mirar con la lupa si fue más bien juego sexualizado, o algo entre pares, o fue lisa y llanamente agresión, o sea, no sé, un niño de 4 y un niño de 12, versus también un niño de 4 y un adulto. ¿La edad temprana influye? Es decir, cuanto más Sí. joven sea la persona, igual lo ibas a decir después, pero es una duda que me ha surgido. Cuanto más joven sea la persona agredida, más daño va a presentar. La víctima te refieres, ¿sí? Sí, 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 sí. No sé si había más daño, pero un daño distinto, porque es un daño que queda fuera del registro del lenguaje, queda mucho en Ah. el cuerpo, entonces, y queda fuera lo palabreado, y antes de la integración, por ejemplo, del yo soy. Entonces, se produce un daño, no sé si decir a buenas y primeras mayor, pero sí distinto. Quizás más visceral que no puede expresar. Claro, y por ende el tratamiento también es difícil, es súper difícil, porque además si no lo puede expresar también es muy poco probable que lo hayan podido pesquisar en ese momento, a menos que hayan sido encontrados infragantes. Probablemente algo de eso empieza a salir en secuelas mucho más grandes en la adultez, y empezar a mirar eso como retroactivamente es difícil. Ese trauma preverbal, además, que no lo pueden recordar con facilidad ni nada por el estilo, yo me imagino que tratarlo incluso se complica bastante más. Se complica mucho y hay una suerte de impotencia o una sensación muy, muy dura de vivir por parte de la víctima, porque como no hay una imagen, todo el tiempo se cuestiona si de verdad lo vivieron o no. Y no Se cuestiona. tenemos la grabación como para decirle, mira, ahí está. Ahora, en términos clínicos, se ve, estoy hablando como psicóloga, uno lo ve, lo logra ver, pero no se lo puedo devolver al otro de la manera en que puede ver la cinta de video, me salió la antigua, la cinta de video y decir como efectivamente ahí está el momento que es. Claro. Lo que tradicionalmente me pasa es que se le sucedió tan chico, lo más probable es que siguió sucediendo. Entonces pasa mucho a pacientes que te dicen, no sé desde cuándo, yo ya me empiezo a acordar más o menos a esta edad, pero tengo la sensación que fue desde siempre. Y hay algunas experiencias que quedan ancladas en el cuerpo y no en lo verbal. Por ejemplo, no soporto que, no sé, pues mi pareja me ponga la mano en la rodilla. No tengo idea por qué, pero no tolero que me ponga la mano en la rodilla. Y uno dice, ok, hay algo ahí. Que no sé si vale la pena trabajar y profundizar y hacer una regresión y toda la cuestión, pero decir como, efectivamente, una cosa es la memoria como más evidente de imágenes, otra cosa es la memoria emocional o emotiva, y otra cosa es la memoria del cuerpo o de lo sensorial. No sé, cuando siento algún aroma, porque los aromas son súper buenos para traernos recuerdos, cuando siento algún aroma en específico, cuando, no sé, voy a la casa de mi abuelo, pucha que han salido los abuelos hoy, voy a la casa de mi abuelo y siento el aroma típico que tiene la casa de mi abuelo y me dan ganas de vomitar, y me siento mal, y tengo que salir de ahí, por ejemplo. ¿Cómo tratarías a una víctima de abusos sexuales en la infancia cuando es adulta? Lo primero que me pregunto yo como clínica es, en términos amplios ya y abstractos, ¿qué le duele a mi paciente hoy? Porque puedo imaginar que le dolió en la infancia, puedo imaginar que le dolió en la adolescencia, pero está consultando hoy. Entonces, ¿qué le duele hoy? Y partir del motivo de consulta presente. Probablemente hay sintomatología presente también. Probablemente también requieran psicoeducación, de ir explicando y aclarando ciertas cosas, y ahí entre medio vamos viendo temas que hemos hablado anteriormente, como la culpa, el miedo, la vergüenza. Por ejemplo, una cosa es que lo motivó o la motivó a consultar ahora, y otra cosa es que gatilló, precipitó, apuró, aceleró la consulta. Tradicionalmente suelen ser cosas del tipo,
muerte del agresor, es decir, ahora siento menos miedo para hablar. Muerte o deterioro, y está más viejo. Nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Llegó una nueva generación de niños acá y me da miedo que le pueda volver a pasar. Entonces ahí nos lleva el miedo. Recuerdos, flashback. Empecé con un recuerdo en particular y quiero saber qué es esto. O develar. Ahora tomé la decisión de hablar con mi mamá y mi papá y creo que estoy lista para hacerlo y quiero que me ayuden a hacerlo. Entonces, para ir redondeando y respondiendo la pregunta, yo primero partiría con qué necesita el paciente hoy. Más allá del deseo de esta clínica que puede decir como, ay, sí, mira, a mí me gusta partir por aquí, por allá. No, todos se ponen en un cajoncito al lado. O sea, cuando sirva, te sacarán los conejos del sombrero. Pero ahora necesito poder escuchar con los oídos, con la vista, con el corazón, con el cuerpo entero, qué es lo que necesita y le urge a la persona que tengo al frente hoy. Después ya a mediano plazo podemos ir viendo qué otras cosas podemos ir trabajando o cuál es la mejor manera de continuar el camino. Pero si a una persona le pasó esto, pensemos que la edad promedio en la que se habla de ocurrencia de la primera transgresión es entre los 8 y los 10 años. Y las encuestas que han hablado de victimología de la edad promedio en que develan esto, sacando de la ecuación a quienes nunca llegan a develar, ¿verdad? Que por supuesto no tenemos ese dato, superan los 30 años. Hace unos años se decía que eran 26,6 años, ahora se habla más cerca de los 30 años. Bueno, las nuevas generaciones están pudiendo hablar antes, me alegro por eso. Pero entonces una persona que guardó silencio y fue acallado por 20 o más años, claramente me va a decir las cosas ahora por una razón en particular. Por último, por el ahora siento que puedo. Entonces yo parto por ahí. ¿Y qué dificultades pueden surgir en un tratamiento de este estilo? Mira, múltiples. Cuando abrimos el trauma, surge lo traumático y pareciera que aflora. Es una herida. Yo hago muchas analogías, ¿ya? Una de las analogías que también me gusta mucho usar es imaginarme que tengo una cicatriz profunda, pero de no hace tanto tiempo en la mano. Y que voy donde el médico, la enfermera, quien sea, y es una cicatriz profunda que cicatrizó mal, que tiene de hecho un poco de pus, materia, está roja, está inflamado, y digo, esto me duele. ¿Me pueden ayudar? Bueno, lo primero que hay que hacer con una herida así es limpiarla. No se puede pretender que cicatrice bien si no limpiamos primero aquello. Limpiar una herida que está infectada duele, y lo esperable es que duela. Entonces lo esperable es que no quiera entregar la mano. No sé si te han hecho alguna curación y tú estiras el brazo, ya háganlo, y como te empieza a doler y como que uno retrae el brazo así como, ¡ay, me duele! Bueno, entonces, Sí, ¿qué claro. puede pasar? Que quieres no seguir yendo a terapia, que empiezas a preguntarle al terapeuta súper seguido como, ¿y cuánto va a durar esto? Y lo estamos haciendo bien, y de seguro esto me va a ayudar, porque tengo dudas, porque me duele, o sea, son dudas más evidentes. ¿Por qué quiero ver voluntariamente lo horroroso? Mirar a la cara lo más feo de la humanidad, que además es parte de mi historia. He podido hacer una vida más o menos normal, con ciertas cosas, pero pedaleo igual durante 20 años. ¿Por qué quiero ahora detenerme a hacer algo que me duele más? Entonces, resistencia, rechazo, muchas veces suele haber una prueba del vínculo. Acuérdense que partimos hablando que especialmente el abuso sexual infantil suele ser, por esto de vínculo con el agresor, una herida en la confianza, una herida en el vínculo. Entonces, yo no sé si confiar en mí misma, en el otro, en el mundo. Y de repente me siento delante de una persona que no he visto nunca en la vida, y esta persona tiene las desfachatez de preguntarme sobre aquello que más me duele y que nunca he contado. ¿Cómo le voy a contar? O sea, ¿cómo que está loca? ¿Cómo pretende que me muestre vulnerable con mi mayor herida de la vida a buenas y primeras? No, pues tengo que probarlo. Entonces llego tarde, o me pongo media pesada para ver cómo reacciona ante la pesadez, o no le pago una sesión y veo a ver si se enoja conmigo, si me agrede. Entonces, pues, suele ver, especialmente aquellos que tienen estructura más bajita, los colegas me entenderán a qué me refiero con eso, suelen ir probando el vínculo. Y uno tiene que Ujú. de alguna manera mostrarle que es parte de, que uno está ahí, que lo va a cuidar, que tampoco uno es el punching ball para seguir luchando, que también espero que me cuide de vuelta, pero que podemos construir algo en conjunto y hacerlo a un ritmo que procure ser cuidadoso, sobre todo para él o para ella. Porque también suele pasar que también llega la víctima así como, ya, no conté por 20 años, pero hoy día, no sé, estamos a 2024 y un nuevo año, nueva vida, tomé la decisión de ahora sí hacerme cargo de todos los dolores, así que démosle con todo, sino para qué. Entonces veámoslos todo y te voy a contar todo y con lujo de detalle. Y uno por el otro lado como que va parando. Oye, entiendo, lo vamos a ver,
pero frenemos un poco. Si lo has callado por 20 años, no tenemos que resolverlo todo en 5 minutos, porque el agote físico, emocional y mental que te va a significar tirarte toda esta avalancha encima es mucho. Entonces, mi deber también es de cuidarte y decirte, de poco. Vamos a ver también las fortalezas. Ok, hablamos 2 sesiones de lo más doloroso, habla hoy día de lo que te gusta hacer. Pero ¿cómo? Si yo vine a trabajar mis traumas infantiles, ¿qué le interesa que me guste jugar tenis? ¿Qué te gusta del tenis? Tengo que darle espacio también a lo gozoso, tengo que darle espacio a la fortaleza, a más espacio de ti, porque tú no eres solo tú y tu trauma, eres mucho más. Y tengo que darle espacio a eso para que tengamos un vínculo fuerte que sostenga los terrenos más duros, al Mientras, ritmo aunque sea. del que la persona lo va necesitando, ¿ya? Y eso es la responsabilidad del terapeuta de cuidar al otro. Claro, porque esa urgencia que comentas de algunas personas, venga, es 2024, voy a contártelo, te lo voy a contar ya, te lo tengo que contar. ¿Eso es una necesidad, eso es un ritmo real suyo o puede que sea un ritmo fruto de la desesperación? Claro. Y además, ¿qué pasa con la sintomatología que pudieran tener, que podría ser a veces suave, puede exacerbarse y aumentarse? Entonces pasa más o menos como ya llevamos 1 mes y medio, 2 meses, el paciente dice, ¿pero cómo? La familia le empieza a decir, desde que vas a terapia estás peor, ahora estás más ansioso, ahora lloras más. Y es como, sí, pues, pero que abrimos la herida, pues, y abrir la herida duele. Pero una herida que Claro. estaba cubierta con tapas y capas de cemento por décadas. Entonces, claro, para limpiarla duele. No significa que va a ser siempre así, tiene un objetivo para que después caiga, corra el aire, el agua fresca y podamos empezar a hacer los primeros puntos de cicatrización. Pero al principio sí es esperable que duela y ese es el momento que algunos quieren salir corriendo, que es súper entendible. Antes no me dolía tanto como ahora, que antes estabas adormecido. Luego, por otro lado, y que esto es una pregunta súper importante, es ¿por qué? ¿Por qué callan las víctimas? Me encanta esta pregunta y de esta misma puedo estar hablando al menos 3 horas y media, pero pensando que el tiempo es un poquito más pequeño que esa, creo que es importante diferenciar que las víctimas no callan, es decir, no eligen callar, son silenciadas por el abuso, por el sistema abusivo y por el agresor en primera persona. No es como que la víctima un día diga, tengo 2 opciones, igual de válidas las dos, igual de fáciles las dos. Una opción es hablar y la otra opción es no hablar. Ok, libremente elijo la opción de no hablar. No es tan sencillo, no es tan así. ¿Qué es lo que nos cuesta entender a quienes no lo vivimos y decimos, pero ¿por qué no dijo nada? Hay que entender, y volvemos de nuevo al ejemplo de este niño que fue al ropero, ¿verdad? Al closet. Cuando ocurre la primera transgresión física, el niño y la niña o el adolescente ya está muy, muy sumida en las dinámicas abusivas y ya está silenciado. La dinámica del secreto y del silenciamiento se establece antes que el abuso propiamente tal. Había una colega muy inteligente que usaba el siguiente ejemplo. Decía, les preguntaba a las personas, les decía, ¿tú te has enamorado alguna vez? Las personas de mediana edad, la mayoría respondían, sí, ok. ¿Tú puedes decirme el minuto y la hora, el día exacto en que te enamoraste? Y todo así como el momento. Y, no, o sea, me acuerdo de esa vez que sentí, me acuerdo de la vez que me di cuenta que estaba enamorada, o me acuerdo la vez que lo miré o la miré de una manera distinta. Pero el enamoramiento es un proceso. El abuso y el silenciamiento también es un proceso. Cuando nos damos cuenta que estamos enamorados, ya estamos enamorados hasta las patas. Cuando nos damos cuenta que nos están agrediendo, ya estamos silenciados hasta las patas. Entonces, lo primero que hay que entender que no es una decisión voluntaria de la víctima. Piensen ustedes que al menos en Chile, las últimas encuestas de victimología que se han hecho, hacen un parangón de promediando hombres y mujeres alrededor de entre el 30 y el 40% de la población habría vivido algún tipo de agresión sexual antes de los 18 años. Pensemos ¿Cuánto, en pequeña, cuánto has dicho? entre, ¿40%? entre el 30 y el 40, depende si son hombres, población general o mujeres. O sea, un número alarmante, es una mayor epidemia, o sea, que COVID, o sea, esto es tremendo, ya, pero hablemos del menor caso, digamos 30%, que aún es una cifra escandalosa. 30%, imagínense 10 personas que usted conoce, 3 que han vivido. Si usted cree que no conoce a nadie que ha vivido algún tipo de abuso sexual, que hay algo que usted no sabe por ahí, quizás no le han contado. Entonces, 30%. Si hablamos del 30%, sé que estoy haciendo matemáticas expansivas muy sencillas y extrapolables muy fáciles, pero síganme el juego. Claramente hay distintos tipos de personalidades y vivencia en ese 30% de la población. No vamos a decir que el 30% de la población tiene exactamente la misma personalidad. Para aquellos que dicen, no, es porque esa persona es más vulnerable, es más débil. No, 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 no. Si este 30% de la población justo coincide en que casi todos ellos nunca contaron,
Entonces no se trata de ese 30% se puso de acuerdo de no contar. Es que las características propias del abuso hacen que quien tiene ese tipo de experiencia no es que no decide no hablar, no puede hablar. Es características de lo ocurrido, no de la persona. Y terminando la entrevista, como último punto, ¿qué mensaje podrías mandar a aquellas personas que han pasado por estas atrocidades, por estas vivencias? Te diría, te hablo a ti que me estás escuchando al otro lado, primero que no eres el único o la única. Cuando digo eso, no es simplemente nos ponemos a llorar por lo terrible y lo expandido que está en la humanidad, sino que para que entiendas y sepas que ese dolor inexplicable, inenarrable que tienes en tu corazón, también lo están sintiendo y lo han pasado otras personas. Allá afuera también hay otros que pueden decir, ese dolor que es tuyo, también es mío. Yo también lo he llorado, yo también lo he pasado. Sé cómo se siente, sé cómo duele el existir, el vivir, el respirar, el sentir de esa manera. Conéctate con esa persona. Puedes buscar ayuda. Busca ayuda donde una persona y esa puerta no se abrió como tú esperabas. Esa persona no estuvo a la altura. No te preocupes, llórale un poco. Respira y anda a buscar otra puerta. Que puertas hay muchas y las podemos golpear todas si queremos. Si una persona no escuchó y no creyó, allí hay otra que sí puede escuchar. Le digo también a quienes les ha tocado escuchar el relato de personas que aman y que han vivido esto, te digo a ti, escuchar lo inenarrable puede ser igual de horroroso e igual de traumático. Entiendo que nadie te sostenga a ti también. Entiendo que esto te duela y que quieras llorar a gritos preguntándote por qué y en qué fallé. No fue tu culpa. La culpa no es ni de la víctima ni de los otros que no vieron. La culpa es y siempre será del agresor o agresora, que hace todo, hasta lo impensado, para no sostener esa culpa y dársela al resto. No tomemos nosotros la culpa que no nos corresponde. No es tu culpa, nunca lo fue. No se sana en solitario, necesitamos a otros. Y créeme, hay gente buena allá afuera. Seguro que este mensaje llega a las personas que lo necesitan. Carol Galleguillos, muchísimas gracias por la entrevista que nos has brindado y agradecértelo. Seguro que los oyentes que están con nosotros han pasado un gran rato y despedirme de ti. Muchísimas gracias, Carol. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Nos encontraremos en otro momento. Vamos a hacer un crossover y yo te voy a invitar a mi propio podcast para que nos riamos un rato, conversemos y aprendamos juntos. Y dejo invitado nuevamente a la gente, si no lo anotó en un principio, puede anotarlo. Búsquenos tanto en podcast, nuestro podcast o nuestro Instagram es Postraumático. Mi nombre es Carol. Astrid, que es mi colega y confitriona, también los va a estar escuchando, así que los espero. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Como siempre, recordad que podéis dejar vuestras sugerencias y comentarios en el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com. Hasta aquí la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.